Cordial saludo. Vamos a resolver el tercer punto del parcial a petición de algunos de ustedes sobre la construcción que se debía realizar. Entonces vamos a seguir paso a paso cada una de las construcciones. Va a construirse realmente un polígono de 9 lados, pero los polígonos de 9 lados no son construibles con regla y compás. Esto lo demostró Gauss por allá en 1850 y algo. Entonces lo que uno logra conseguir es una construcción muy aproximada a un polígono de 9 lados. Bien, entonces iniciamos con el primer paso que nos dice que concentro en un punto arbitrario O y cualquier distancia trazar la circunferencia ABC. Vamos a necesitar más de un punto, pues porque cuando lo estoy haciendo fuera de línea con un compás real, la distancia la da la abertura. Aquí la distancia estará determinada por 2 puntos. Luego uno de los puntos es el de referencia y el otro es el que nos va a dar esa cualquier distancia. Vamos a poner aquí O, que es el centro. Y OK. Centrándonos en O y con la distancia desde O hasta ese punto, con el compás, la idea es seguir la construcción con el compás, vamos a empezar el proceso. Entonces tenemos la primera circunferencia que se nos pide, que es la circunferencia ABC. Entonces vamos a llamarla de esa manera, la circunferencia ABC. Vamos a rotular por aquí, vamos a colocar aquí A. Coloquemos por acá el B. Y C. Estas etiquetas a lo largo del proceso van a ir cambiando en la medida en que van apareciendo nuevas construcciones y entonces con el fin de que haya confusión seguramente tocará moverlas, pero ABC siempre representará la misma circunferencia. Entonces ya tenemos la circunferencia ABC. El segundo paso nos dice que debemos trazar dos rectas perpendiculares entre sí que pasen por O y marcarlas con los puntos de corte y marcar los puntos de corte ABC con D, E, F y G. Entonces vamos a hacer ese trazo. Vamos a aquí donde están las rectas. Para trazar la recta pues tengo que usar dos puntos necesariamente. Me voy a apoyar en este punto. Y voy a trazar una perpendicular a ella que también pase por O. Entonces la otra recta sería esto. Luego me dice que debo buscar los puntos de corte de las rectas con la circunferencia. Y los vamos a ubicar aquí. Vamos a ubicar este de acá y este de acá con la circunferencia. Entonces aparecen los 4 puntos de corte. En ese mismo paso me dice que los debo rotular como D, E, F y G. Entonces vamos a ponerle el nombre. Este será D, E, F y G. Entonces tenemos rotulados los 4 puntos de corte. Vamos a acomodar las etiquetas para que la construcción resulte más clara en cada uno de los casos. Acá tengo la construcción, acá también. Recuerden que B es parte del nombre de la circunferencia, ¿no? A, B. Bien, listo. Hemos entonces agotado el paso 2. En el paso 3 nos dicen que concentro en G y distancia GO, trazar la circunferencia OHI. Concentro en G y distancia GO. Entonces volvemos a nuestro compás, centro en G y distancia GO. Trazamos la circunferencia H y trazamos la circunferencia OHI. Con H e I los puntos de corte entre ambas circunferencias. Entonces vamos a buscar los puntos de corte entre estas dos circunferencias. Uno de ellos se va a llamar H y el otro se va a llamar I. Entonces aquí vamos a poner a H. Y aquí vamos a poner a I.
podría uno cambiar el orden sin ningún problema, sencillamente la construcción muy seguramente rotaría en algún sentido, pero sigue siendo la misma construcción. Es decir, no es que tenga que ser necesario en un determinado orden, sí hay que ir más o menos buscando que la construcción que estamos haciendo tenga sentido. Listo, entonces con esto hemos agotado el paso 3. Vamos a hacer un poco más pequeño el dibujo para poderlo visualizar mejor. Vamos a centrar esto. En el paso cuarto me dice que con centro en F y distancia FO, trazar la circunferencia JOK, con J y K puntos de corte entre ambas circunferencias. Es un paso similar al anterior, solamente que ahora vamos a centrar en F y es distancia FO la circunferencia. Buscamos los puntos de corte entre estas dos circunferencias. ¿Sí? Acá ya nos va a tocar mover el valor de B, vean que coincide aquí, B, acuérdense que es parte de la primera circunferencia. A esos dos puntos los vamos a llamar J y K. Entonces vamos a poner aquí el punto J. Y este A lo vamos a tener que mover de ahí, ¿no? Este A no puede quedarse ahí porque es el nombre de la circunferencia. Entonces J, y vamos a llamar aquí este punto de corte K. Para tener un poco de mayor claridad en la construcción vamos a cambiar de color y de línea las dos circunferencias últimas que hemos construido. Entonces a esta la vamos a poner en color rojo y un estilo discontinuo. Lo propio haremos con la otra circunferencia también, que son construcciones auxiliares. Entonces aquí la vamos a poner en color rojo y en estilo discontinuo. Y ya tenemos las dos circunferencias perfectamente diferenciadas de la circunferencia inicial. Centramos un poco el dibujo. Vamos a alejarnos un poco para tener espacio de visualizar. Estas dos líneas nos van a dar más adelante algo de incomodidad, entonces de una vez vamos a cambiarles el color para hacerlas un poco más discretas y el estilo. Entonces esta la vamos a poner de ese color, igual esta otra línea de acá vamos a poner en color y la vamos a colocar con estilo de esta manera. Bien, entonces ya tenemos una primera parte de la construcción, hemos agotado los 4 primeros pasos de la construcción. El quinto paso me dice que con centro en F y distancia FI, trazar la circunferencia IHL. Entonces con centro en F y distancia FI. F es precisamente el punto que tenemos acá y es la distancia que tenemos acá. Entonces tomo nuevamente mi compás. Recuerden que debemos ir el compás. Voy con centro en F y distancia FI. Voy a trazar esta circunferencia. ¿Sí? Vamos a reorganizar las etiquetas. Vamos a ver. Aquí está H. Por aquí está I. Bueno, la I no se nos quiere dejar. Vamos a agrandar un poquito esto. Aquí tengo I. Entonces me dicen en este paso que con centro en F y distancia concentro en F y distancia FI, trazar la circunferencia IHL. Ya pasa por H y pasa por L. ¿Sí? Por I. Falta colocar L. Vamos a alejarnos un poco y vamos a colocar la L donde nos falta. Entonces eso está por acá. Esto es L. Y acá está L, ok. Estamos acá, L. Y ahí agotamos el paso 5. Para agotar el paso 6 nos dice que con centro en G y distancia GK. Entonces G, recuerden que está por acá abajo. Nos vamos también a sacar esa G de ahí. Y GK, estamos hablando de esta distancia de acá.
Entonces tomo nuevamente mi compás acá, centro en G y distancia GK. Voy a trazar la otra circunferencia, que es la circunferencia KJM. K está por aquí, J está por acá en este lado, recuerden. Y M pues será el tercer punto que me va a diferenciar la circunferencia, la voy a poner por acá, el punto M. En este tipo de procesos toca ir acomodando las etiquetas poco a poco, porque van apareciendo nuevas construcciones y en algunos casos van tapando etiquetas que van a resultar importantes para el trabajo que se van a hacer. Estas dos últimas circunferencias que hicimos son circunferencias auxiliares, vamos a colocarlas en otro color. Vamos a colocarlas en color azul y de manera similar a como hicimos en el caso anterior, vamos a colocarlas con línea de discontinua. Lo mismo voy a hacer con la siguiente circunferencia, vamos a colocarla en color azul y en el estilo discontinuo. Y ya tenemos las dos circunferencias, digamos, de manera apropiada colocadas ahí. Entonces, con esto hemos agotado el paso 6, que era con centro en G y distancia GK, ¿cierto? Trazamos la circunferencia. Entonces está agotado el paso GK. Ahora vamos al paso 7. Se marcan los puntos N y P en el corte de las dos circunferencias, es decir, de la circunferencia IHL y KJM, las dos circunferencias que aparecen en azul. Entonces vamos a buscar el punto de corte entre ellas, seleccionamos una, seleccionamos la otra y ahí nos aparecen los dos puntos de corte. Estos los vamos a marcar con N y P. Bien, entonces voy acá, por aquí voy a colocar el punto N y por aquí voy a colocar el punto P. Y entonces acá estará con N y acá estará con punto P. ¿Listo? N y P. Bien, eso agota el punto 7. El punto 8 nos dice que con centro en N y distancia NF se traza la circunferencia FGQ. Entonces con centro en N y distancia NF, ya esta distancia, se traza la circunferencia FGQ. Entonces vuelvo al compás con centro en N y distancia NF, voy a trazar esta circunferencia. Esta circunferencia pues tiene GF, FG y un Q que le vamos a colocar por acá. Por aquí va a estar Q. Esa circunferencia igual vamos a colocarla con un color un poco diferente. Colocarla de color verde. Y vamos también a hacerlas. Todas estas son líneas que son auxiliares, entonces por eso las estoy colocando, digamos, con colores que no necesariamente son principales. Bien. Y esto entonces finaliza el paso 8. Nos dice en el paso 9 que se marca el punto de corte entre la circunferencia FGQ y la recta DE. La recta DE es la recta horizontal y la circunferencia es esta verde, entonces vamos a marcar el punto de corte entre ellas dos. Entonces por acá tengo la recta, era la que habíamos marcado de cierto color, y aquí tengo la recta que es la que habíamos marcado del otro color. Y ese punto me dice que lo llamemos R. Entonces vamos a llamar ese punto R. Listo, el punto lo vamos a llamar R. Vamos a colocarle el nombre por acá. Bien. R. Y eso agota el punto 9.
El punto 10 dice con una distancia igual a RE. RE. Esa distancia la va a marcar acá en un segmento especial. Vamos a ponerlo solo para hacer notar la distancia que hay de aquí a acá. Vamos a ponerlo destacadito el segmento para que veamos de qué se trata. Más grueso que los demás. Pongámoslo también en rojo. Entonces con una distancia igual a RE e iniciando en F. F está por aquí arriba. Se hacen divisiones sobre el perímetro de la circunferencia hasta agotar este. Entonces con el compás vamos a tomar esas distancias. Vamos a visitar la distancia RE y acá nos va a quedar una primera circunferencia. Esa es, pero nos dice que empecemos en F, entonces vamos a hacerle caso, vamos a tomar la distancia de acá hasta acá y vamos a ir a empezar aquí en F. Vamos a marcar los puntos de corte entre las dos circunferencias, es decir, entre esta y esta, y ahí nos van a aparecer. Y nos dice que debemos seguir así hasta que agotemos la circunferencia. Volvemos a tomar el punto de acá a acá y ahora vamos a ubicarnos acá. Luego de nuevo hacemos lo propio. Bueno, acá nuevamente hacemos que se intersecten. Ahí nos aparece. Vuelvo a tomar el compás acá, medimos nuevamente la distancia y ahora venimos aquí. Buscamos nuevamente la intersección entre esta y la recta grande y ahí nos aparece. Compás nuevamente y el proceso lo vamos a hacer hasta agotar la circunferencia. Entonces entramos acá, punto del centro, intersección entre las dos circunferencias nos aparece y bueno, voy a hacer ese proceso. Bien, acá seguimos siempre buscando las intersecciones. Vuelvo y mido con el compás la distancia que hay hasta acá y vuelvo y la traigo acá. Tomo esta medida acá, tomo esta medida acá. Voy al compás, tomo nuevamente esta distancia, voy acá y voy aquí al compás, nuevamente esta distancia de acá hasta acá. Bueno, me faltó, creo que me faltó algo acá, ¿no? Me faltó hacer la intersección entre esta circunferencia y la grande. Listo, ahora sí voy al compás, tomo la distancia desde acá hasta acá, me ubico por acá y hallo la intersección entre este y este. Y pues la última sería, si uno quisiera tomar el compás, esta distancia de acá hasta acá, ir acá y ya tendría la intersección. Entonces, ¿qué queda por ahora? Pues unir los puntos con un polígono. Podemos hacer un polígono general, un polígono puede servir cualquiera. Voy a usar este, se une acá, se une acá, se une acá, se une acá, acá, se va a unir por aquí con, creo que allí hice algo mal. Hay algo que hice mal por acá, a ver, tengo el polígono, va de aquí, acá, a esta de acá, de acá, a esta de acá, a esta de acá, acá arriba,
Y ahí terminamos el polígono. Para apreciar un poco mejor, vamos a ocultar estas circunferencias que son de construcción. A ver. Esas circunferencias pues impiden ver de buena manera, digamos, lo que queremos mostrar, que en últimas es el polígono. Le vamos a decir que ocultar el objeto, no lo oculta, y vamos aquí. Entonces tenemos un polígono efectivamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 lados. Ya había dicho que este tipo de polígonos en general no es construible. Esta es una buena aproximación. Realmente el software seguramente que habrá alguna medida aquí que no es común a todas. La diferencia debe ser mínimo. La exactitud depende del instrumento que uno utilice, del cuidado con que se haga. Se conseguirá mayor, digamos, exactitud en las medidas. Seguramente que si tomamos las medidas de alguno de los lados, muchos de ellos coinciden, pero habrá posiblemente uno o dos que se desfasan por cuestiones de 1 milímetro, por alguna cuestión de esas, porque el teorema de Gauss le dice a uno que con regla y compás sencillamente este proceso no se puede hacer, pero estos son, digamos, buenos ejercicios para tener construcciones aproximadas. Entonces el error se va propagando en la medida en que uno va haciendo la construcción, y seguramente que habrá uno o alguno que diferían uno de otros, pero eso podría ser. Vamos a tomar algunas medidas a ver cuál difiere de estos. Entonces, bueno, miremos por ejemplo, este mide 6,59, este también mide 6,59, 6,59, parece que este también 6,59, 6,59, no sé, debe haber algunos seguramente que no, mide exactamente aquí, no, este también mide 6,59, 6,50, acá está, ¿no? Este mide 6,65 por acá. Bueno, ya hay alguno. La diferencia, aunque no es grande, siempre va a haber, sencillamente porque ya está probado que no es posible construir el polígono de 9 lados. Y no solo el de 9, hay algunos otros. Gauss construyó el de 17 lados, mostró que era construible, pero además de mostrar que era construible, dio una metodología para hacerlo. Hay que verlo en algún momento de la vida para que uno se admire la obra de este genio. Bien, yo dejo con esto ahí y pues espero que quede atendido el requerimiento que ustedes hicieron.